Bienvenidos y paz a vosotros, hermanos. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García. Les doy la más cordial bienvenida a este culto de recepción del sábado, que tendremos la dicha nuevamente de meditar en su palabra y también acercarnos a este día santo. Voy a suplicarles que desde su lugar nos acompañe en esta oración. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú has derramado toda clase de bendiciones sobre tu pueblo y la misericordia tuya se sigue manifestando en nuestras vidas. Gracias por este día santo en el cual podemos estar reunidos, en el cual también tu iglesia se acerca a ti, bendito Señor, para que tus misericordias sean fortalecidas y sean también derramadas en tu pueblo. Sé con nosotros en este día y llénanos de tu paz y de tu amor y permítenos seguir adelante en la fe que hemos adoptado por medio de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé con nosotros en esta tarde en la cual está llegando tu día santo y fortalécenos en todo momento. Te lo suplico por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios, que ya sabemos que la tenemos ubicada en el capítulo 20 del libro del Éxodo, y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. La ley de Dios en el capítulo 20 del Éxodo, por favor. Leamos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios, que bien hacemos en repasar, aprender y practicar en nuestra vida. Vamos a tener un canto especial que quiero presentarlo de la siguiente forma. Este canto es un canto juvenil que fue enseñado en el año de 1998. Ahí lo aprendimos varios jóvenes. Yo ya no estaba como parte de la juventud, ya más bien era asesor de ellos, pero lo que se logró hacer en ese trabajo es la manifestación del amor de los jóvenes para con Dios y el acercamiento de estos a la iglesia. En todas las convocaciones que yo participé, habían varios momentos muy importantes. Uno de esos momentos más importantes era el momento de aprender el himno lema. Y precisamente en esta 13ª convocación que les estoy invitando a que vean, el momento más importante captado en ese día fue precisamente el momento cuando se aprendió este hermoso canto que se llama Vive Cristo en mí. Quiero invitarle a que lo escuche, se emocione y lo aprenda, como lo aprendieron estos jóvenes que ahora ya son adultos, pero que muchos de ellos siguieron a Cristo Jesús a partir de ese momento.
Solamente quiero referirme a un punto importante. Chris Gardner dice que uno de los momentos más importantes cuando se dan se le llama felicidad. Y este evento que voy a presentarles, sin duda alguna, es un momento de felicidad. Con ustedes, la juventud de la Iglesia de Dios de Río Blanco en 1998, cantando Vive Cristo en mí. A todos ustedes les quiero saludar con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho entusiasmo. Paz a vosotros, hermanos. Iniciamos una etapa más de nuestras vidas en una experiencia única, sublime, que jamás la hemos vivido. En este día inicia una actividad muy importante para la Iglesia de Dios. Empezamos una actitud de jóvenes cristianos que quieren buscar el amor de Dios, la unidad de la Iglesia.
anuncia el evangelio con virtud, con hambre se desnudez, pero ayudados por Dios, y ya no soy quien vive más, vive Cristo en mí, vivo en la fe de mi Señor, el cual me amó y murió por mí. Juventud, consagra tu vida, lleva las marcas de Cristo Jesús, muriendo en la carne al mundo, viviendo en espíritu a Dios, y ya no soy quien vive más, vive Cristo en mí, vivo en la fe de mi Señor, el cual me amó y murió por mí. Y ya no soy quien vive más, vive Cristo en mí, vivo en la fe de mi Señor, el cual me amó y murió por mí. Recordar y vivir al ver otra vez a estos jóvenes y el entusiasmo nos hace sentirnos felices. Y espero yo que haya causado la misma intensidad de amor y de recuerdos este hermoso canto, Vive Cristo en mí. Vamos a tener ya el estudio de esta tarde que se titula Santidad a Jehová. Y voy a suplicarle que me acompañe a leer en la Biblia, en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Leeremos desde el verso 10 hasta el verso 25 la palabra de Dios, la cual dice así. Éxodo 19 del 10 al 25 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis a su término, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad apercibidos para el tercer día, y no lleguéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, que viendo truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremeciéndose todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó al real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse al abajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. El sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Jehová le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre las cumbres del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, requiere al pueblo que no traspasen el término para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se allegaban a Jehová, que santifiquen, porque Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú has requerido, diciendo: Señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos.
Este es un momento descrito en la palabra de Dios de suma importancia para nuestra fe, para el pueblo de Israel y para la humanidad. Cuando Moisés sube al monte de Sinaí para recibir las tablas perfectas de la ley de Dios eterna, le pide a Moisés que este pueblo se santifique. Le dice: santificaos hoy y mañana y lavad vuestros vestidos. La santidad, hermanos, a veces la vemos como algo que está muy alejado de nosotros, como que solamente hombres tan especiales como Moisés han sido capaces de tener la santidad delante de Dios. Pero la enseñanza que aquí vemos es de que Dios le pidió a este pueblo que se mantuviera en santidad. Y mantenerse en santidad representa para nosotros un estado especial y espiritual. No se puede tener santidad porque ésta no se adquiere comprándose con oro, con plata, como aquellos hombres o aquel hombre que cuando vio a Pedro orar y ver los milagros que hacía, le dijo que cuánto dinero necesitaba para obtener el Espíritu de Dios. Al igual que este hombre, nosotros no podemos comprar la santidad. Esta se tiene que desarrollar. Y es posible que nosotros podamos llegar a un grado de santidad tan espiritual como Moisés, que pudo subir a aquel lugar y recibir del mismo Dios las tablas de la ley. La respuesta es sí, es posible. La respuesta es que tenemos que esforzarnos y tendremos también que pensar en que Dios eso es lo que quiere. Nosotros que hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios, nuestra obligación es la santidad, como dice el apóstol Pablo, y nuestro fin u objetivo es la vida eterna. Pero la santidad, hermanos, no es un estado en el cual se presuma y se diga como cuando éramos niños y nos poníamos frente a uno al otro diciendo yo soy más alto que tú. Porque no se mide en la altitud, no tiene una medida, solamente se percibe y se sabe si se tiene o no se tiene. No es tener poca santidad o media santidad. Alguna ocasión escuché a un hermano predicar y me gustó esta anécdota. Si usted tuviera 1 litro de agua 100% pura, se la tomaría. Pero si estuviera 98% pura, ¿se la tomaría? Es igual a santidad. Si no está, no existe. Si no está completo, no se puede contar. Vamos a entender un poco más de esta palabra, porque leímos el ejemplo y dice que subió el pueblo, dice el verso 10. Dice: Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras o sus vestidos. Dice: santifica al pueblo. Santidad, por definición, se comprende como alejarse de toda especie de mal, alejarse de las cosas cotidianas que no son hechas para nosotros y que ya no pertenecemos a ellas. Eso es lo que es santidad. Y muchas veces en la Biblia hablamos de santidad, pero no lo comprendemos a mayor profundidad. Vamos a tratarlo de entender con un ejemplo en la Biblia que habla acerca de las vestiduras. Las vestiduras, hermanos, vienen siendo esa forma representativa que tiene la palabra de Dios para que comprendamos su palabra y el entender el alcance que tiene la santidad. Mateo capítulo 22, leeré desde el verso 11 hasta el verso 13 y dice así. Mateo 11 dice así la palabra de Dios. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos, y traedle, y echadle a las tinieblas de allá afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes.
Esta parábola es sumamente interesante e importante para lo que hoy estamos entendiendo. ¿Y qué estamos entendiendo hoy en esta parábola? Esta persona que es encontrada, que no tiene los vestidos dignos de una boda, es atada de pies y manos y es echada. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor era pobre y no tenía dinero para tener vestidos elegantes y por su pobreza es echado al infierno o es echado a las tinieblas de afuera. No es por la pobreza material, es por la pobreza espiritual. Nuestro objetivo y nuestras obras son las que nos visten a nosotros. Es decir, la santidad se traduce en actos de justicia que visten a cualquier cristiano. Por eso es que en esta parábola este hombre no era considerado como digno, porque no es por su pobreza material, sino era por su pobreza espiritual. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Dice, vestidos con obra o con ropas de justicia, ropas blancas. Esa es una representación muy simbólica y profética, y además en las parábolas del Maestro, que todas las obras que nosotros hacemos son las que nos visten, las que conforman lo que somos en realidad, la que esconden las vergüenzas de nuestros actos espirituales y son cubiertos por dignas ropas blancas, dignas de un rey o dignas de estar en aquella boda como convidado. Esta es la parte importante que debemos de entender. La santidad se mide no por el ropaje costoso, se mide por las obras de justicia, es decir, las obras de fe, las obras que hemos demostrado cambiar nuestro carácter, no nada más pensando en que somos buenas personas y creyéndonos o engañándonos a nosotros mismos que hemos alcanzado un grado de santidad que nosotros somos difícil de ser alcanzados y así nos sentimos presumirlo, pero no entendemos que cuando una persona llega a entender un grado de santidad, esas cosas banales, esas cosas de compararse entre uno y otro, quedan desechadas. Como cuando el corredor se entrena para una maratón, ya no puede fumar, pero se da cuenta el maratonista que ese vicio lo tiene que quitar, no por otra cosa, sino porque nunca más lo va a necesitar, porque le va a estorbar para esa carrera que tiene. Es igual todo lo que hoy tenemos, que seguimos arrastrando en nuestra vida, que nos aleja de la santidad de Dios. Creemos que tenemos cosas que todavía vamos a seguir ocupando, pero que están disasociadas a esa santidad, como ese corredor que le digo, que tiene que forzosamente obligarse a dejar de fumar para que entonces comprenda que es un corredor de larga distancia y si su dedicación, su vocación es esa, tiene que desechar toda clase de vicios que afecten a su carrera. Dice este libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, que esos vestidos mostraban las obras de justicia y que era mucha gente que después de que el pueblo es nombrado, el pueblo de Israel, por esos 144,000, 12,000 de cada tribu, todos los que venían por detrás también tendrían esa dignidad de ser considerados como santos. Pero esos santos, hermanos, no son parte de una imaginación alejada. Tiene que ser usted y la iglesia que ha conocido el Evangelio. Y por lo tanto eso significa que debemos de tener un grado de santificación mucho mayor, lavando nuestros vestidos, es decir, quitando la impureza que tenemos
de actos que ya no debemos de hacer, que ya no nos corresponden. Y el principal grupo de hermanos que tenemos que llevar al frente esta santidad se llama el ministerio. Este mensaje también es para nosotros, porque a veces somos los principales que exigimos la santidad en el pueblo, pero no ponemos el ejemplo. Y el Señor Jesús, si había algo por el cual era respetado, es que como predicaba, Él hacía. Así es que el ministerio tenemos la obligación de referirnos al ejemplo visual, al ejemplo ejercitado, no al ejemplo como decir, tú ve y hazlo porque es bueno. Sería como aquel padre que va a recomendarle a su hijo que vaya a la iglesia y él no va. No puede ser. El ministerio tiene que tener una mejor y mayor grado de santidad porque tiene o está obligado a tener mayor santidad. Vamos a leer en el capítulo 8 del libro de Levítico en el verso 33 y luego leeré desde al verso 35. Dice así: de la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumpliere los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. Dice el verso 35: a la puerta pues del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche, por 6 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo y después al lugar santísimo, tenían que estar en vela durante 7 días vigilando las actividades de su santificación y de su oficio. Y estaba a la puerta y dice: durante 7 días no estaréis fuera, porque Dios pedía que estos hombres que eran consagrados se mantuvieran en santidad. Y si alguno de ellos moría adentro y ya esas campanillas ya no se escuchaban, es porque había habido una falta principalmente de ellos y no habían entrado en plena santidad. Es cierto, en nuestro tiempo ya no es necesario ese tipo de servicios o de sacrificios porque fueron enclavados en la cruz. Pero esa enseñanza que tenía tan importante de que el sacerdote o el ministro tenía que obligarse a ser el ejemplo porque si no moría, no se nos debe de olvidar a nosotros. Debe de ser como aquel momento cuando al sumo pontífice se le ponía aquella diadema de oro que decía santidad a Jehová, porque cada vez que las viera se recordaría en el oficio que tiene. Así nosotros como predicadores, como miembros de la iglesia, pero principalmente como miembros del ministerio, tener esa laminilla de oro que dice santificados a Jehová, santifícate a Jehová. Ahora tiene que estar en nuestra propia mente, ahora tiene que estar en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Dice el capítulo 28, verso 36 del Éxodo, dice: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Y si esa pequeña laminilla estuviera aquí en nuestro corazón y presente también en nuestra mente, de que tenemos que ser santos delante de Dios, y santo significa apartado de cualquier especie de maldad, sería un cambio verdaderamente importante. Porque a veces exigimos al pueblo o a la iglesia lo que nosotros mismos no podemos hacer, pero como tenemos esa facultad delante de la iglesia, a ella sí le exigimos. Es para todos, como le fue dicho a Moisés: prepara y santifica al pueblo y laven sus vestiduras. Pero si somos honrados delante de Dios, el ejemplo lo tendremos que hacer nosotros y presentarlo nosotros. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta a Timoteo 2:15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Hermanos, compañeros, y es para mí mismo, yo no quiero ponerme como un ejemplo de lo que no podría hacer, pero es una llamada de atención para que nosotros como predicadores nos presentemos, como dice, con diligencia, con dedicación, con persistencia, con conciencia de que nos debemos de presentar a Dios aprobados. Aprobados en nuestro pensamiento, aprobados en nuestra vida, aprobados en la conciencia delante de Dios de que lo que hacemos lo hacemos por justicia y no por vanidad, y que no hacemos prácticas escondidas de la iglesia para que en la iglesia me vean de una forma y en el mundo yo sea de otra manera. Como decía el ministro Carlos García, yo quiero una iglesia que sea iglesia, que durante las 48 horas que estamos a veces en la iglesia, porque estamos a veces desde el que nace el sábado como hoy en viernes y terminamos casi por el domingo trabajando, no seamos una persona y fuera de la iglesia la gente diga, qué comportamiento, y ese es el predicador. No, hermanos, no debemos de avergonzar la palabra de Dios. Tenemos que manifestar lo que creemos porque es bueno, como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, porque para siempre es su misericordia. Y en esa misericordia que entramos delante de Dios, para que nosotros como predicadores vayamos por delante. No podemos decirle a la iglesia que experimente la santidad a Dios si nosotros mismos no la experimentamos. Nuestras palabras se vuelven débiles y todo argumento delante de la palabra de Dios viene a ser nulificado si nosotros no mostramos ese ejemplo. Caso contrario, cuando nosotros lo practicamos, nuestras palabras están llenas de fortaleza y penetran en el corazón de los hermanos, explicándoles con nuestro propio actuar de que el Señor se manifiesta en nuestra propia vida y que requerimos tener esos momentos de santificación. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, verso 11, un texto que debe de quedarnos muy marcado en nuestro pensamiento y en nuestro predicar, y dice así, Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestras palabras sean como clavos, que entran en la madera y los hincan o los doblan para que jamás vuelvan a salir. Si nosotros como predicadores no nos esforzamos para que la predicación del Evangelio sea manifestada con toda verdad y santidad, nunca llegará a penetrar en el corazón de aquellos que lo necesitan. Repito, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Esa es nuestra responsabilidad, que las palabras que tenemos son vida y son las que penetran en el corazón, pero tienen una fuerza impresionante cuando usted está cercano de Dios y se ha consagrado completamente a Él. Si lo ha hecho, lo felicito. Si no, en esto pensar. Para la iglesia también es importante que reconozcamos esa manifestación o ese pensamiento de santidad. A veces cada quien tiene su propio concepto y hay uno solamente en la Biblia. Aléjate de toda especie de mal. O como dice aquí Levítico 27 que vamos a leer. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Este texto no deja lugar a duda. Nosotros alabamos al Dios, al único Dios eterno, el cual está santificado y nos ha santificado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si en nosotros, hermanos, no queda claramente el pensamiento de que ahora somos parte y aparte del mundo,
ya no somos parte de ese mundo, sino parte de la iglesia, sino que también somos personas diferentes, no vamos a comprender que la santidad sí es alcanzable para nosotros. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, que leeremos propiamente todo, quiero que vayamos reflexionando las recomendaciones para llegar a una iglesia santa. Así pues, los invito a que leamos Tito capítulo 2 y leeré ahorita del verso 1 al verso 5 para que vayamos reflexionando. Dice: empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, le dice a Tito. Dice: que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan por un porte santo, no calumniadoras ni dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Desde los más grandes en la iglesia, que tienen una responsabilidad de compartir con nosotros sus experiencias espirituales, de corregirnos a los más jóvenes o corregir a las más jóvenes, incluso a los niños, esa es la participación que tenemos y obligación de la iglesia de Dios. Cuando los hermanos mayores hablan con prudencia, enseñando doctrina, son admirados y respetados. Pero cuando estos mayores son los primeros que ponen un desorden, cuando no recomiendan y se les tiene que llamar la atención, es porque aún no han comprendido la importante labor que tiene cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Vamos a leer ahora el verso 6, dice así, del 6 al 8, para seguir comentando y aprendiendo de esta lectura. Dice: exhorta a sí mismo a los mancebos y a que sean comedidos, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Le dice a los jóvenes: sean comedidos. A veces los jóvenes solamente están jugando en la iglesia y dejan destrozos en el templo y dejan también un ambiente que traen de la calle. Pero no es la forma correcta, porque dice: mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras. Cuando nuestros muchachos ayudan a las personas o son activos en cuanto a ayudar a los pobres o a los necesitados, es un orgullo verlos trabajar. Pero es mucho más el número a veces dentro de la iglesia que solamente están en el templo jugando a la religión. Tal vez no lo han comprendido, pero es el momento que ha llegado para comprenderlo, porque haciendo eso, dice, avergonzamos al adversario que quiere hablar en contra de nosotros. Pero no queda solamente allí. Mire, el verso que sigue, el verso 9 al 11 voy a leer. Dice: exhorta a los siervos que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó. Dice: exhorta también a aquellos que son siervos o trabajadores a que sean honestos con sus señores. A veces, hermanos, no nos distinguen por ser cristianos o seguidores de Cristo, porque hacemos las mismas traiciones que hacen la gente que no comprende la palabra de Dios. Y a veces no en dinero, sino en no hacer las actividades con responsabilidad, defraudando también esa confianza, diciendo: pues no me pidieron más, pues yo no hago ya nada más. No, hermanos, si en algo nos tenemos que distinguir como iglesia, es que somos un pueblo diferente, que ha aprendido con diferencia y con conciencia los mandamientos de Dios. Leo el verso 12
y 13. Dice así en el libro de Tito capítulo 2. Dice: enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y píamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Que vivamos en este tiempo con piedad y alejados, como dice, alejados de la impiedad y de los deseos mundanos. Es decir, como dice el apóstol Pedro, nos debe de bastar que en el tiempo pasado hicimos la voluntad del mundo. Hoy hay que hacer la voluntad de Dios y hay que acercarnos y decir: si no estoy bien, me tengo que corregir, porque Dios quiere para nosotros una iglesia santificada. Y dice que vivamos en este siglo templada, justa y píamente. Nosotros no nos podemos distinguir porque seamos parte del mundo, sino porque estando en el mundo somos completamente diferentes. Leo ya nada más los últimos 2 versos de este capítulo, que serán el verso 14 y verso 15. Dice así: que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Que se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesucristo, para tener un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, el celo por ser mejores delante de Dios, no significando eso de decir yo soy mejor que tú. No es eso, hermanos. Es un pueblo celoso que nos invitamos los unos a los otros a que seamos mayormente santificados, a que con amor corrijamos las cosas, pero también con entendimiento seamos sumisos delante de Dios, que nuestro comportamiento es a veces incorrecto. La santidad, hermanos, es un estado en el cual no se compra. Como usted compre algo en internet y al día siguiente le llega a la puerta de su casa. Eso no va a suceder. La santidad es un proceso de estudio, es un proceso de meditación, y que usted tendrá que cambiarlo, y lo va a poder lograr si se lo determina de esa manera. Pero esta santidad se pierde fácilmente cuando usted no comprende la palabra de Dios. Mire en lo que voy a leer en el libro de Ageo capítulo 2, verso 12 al 14. Dice así, Ageo 2, 12 al 14: si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare el pan, o la vianda, o el vino, o el aceite, u cualquier comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: y si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo todas sus obras de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Cuando el pueblo de Israel llegó a un grado de que cansó a Dios y ya lo que hacía ya no lo aceptaba, porque le eran, dice, me es molesto sus falsedades. Cuando preguntó a Ageo y le dijo a los sacerdotes: si las cosas que están consagradas a Dios, como son esos panes, y con tu falda la tocares, ¿tú te conviertes y te santificas? Y la respuesta es no. Pero si tocares las cosas inmundas, ¿te inmundicias tú o te haces inmundo? La respuesta es sí. La santidad es igual. No por tocar la Biblia nos volvemos santos, pero sí por tocar las cosas no santas, las cosas que no son aptas para nosotros, sí nos contaminamos. Eso es la santidad. La santidad es estar cuidando y velando para que nosotros no caigamos en esos errores, como dice el pueblo. Y respondió Ageo, dice: así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice, asimismo sus obras y sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Tengamos cuidado, tengamos siempre esa precaución por tener
esa laminilla en nuestra mente que dice santidad a Jehová. En todo acto que hacemos, en toda obra que emprendemos, siempre tener ese pensamiento. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5, verso 25 al 27, dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para presentarse una iglesia que se lavó por la palabra de Dios, santa y perfecta. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No teniendo pena de decir estoy santificado a Dios, porque si a usted le apena que le digan eso, le va a apenar al Señor cuando diga apartaos de mí, obradores de iniquidad. Piénselo en eso. Solamente leeré el verso 93 de los Salmos, capítulo 93, verso 5, y dice: Tus testimonios son muy fuertes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene en la casa de Dios, y nosotros somos actores, promotores, ejecutores, y debemos de ser ejemplo de la santidad delante de los demás y de este mundo, para que vea que la iglesia que Cristo Jesús fundó es diferente porque practica la santidad. Dios les bendiga y paz a vosotros.
Hemos escuchado el canto del coro Sion Israel que dice, sigue orando. Y esa es la recomendación que tenemos en todo momento. Para lograr la santidad, sigue orando. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a concluir nuestra meditación de este culto en esta tarde, que ya entrándose ya el día santo, también es necesario que oremos. Oremos delante de Dios. Bendito y eterno Señor, te damos gracias por los momentos de meditación que nos has permitido y porque tu iglesia hoy reunida también se acerca para buscar la santificación en nuestro pensamiento y en nuestro ser. Sé con cada uno de nosotros y llénanos de tu fortaleza y también bendice a los necesitados, como también esta pandemia que hoy sigue afectando. Señor, tú dispón de todos los recursos celestiales para que también nosotros podamos sentir esa fortaleza que tú nos das en estos momentos de dificultad. Bendice a tu iglesia y todo aquel hermano que se acerque este día de descanso, de reposo, para que su paz y su espíritu crezcan conforme a tu misericordia y a la potencia de tu Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado nuestro culto, hermanos. Me da mucho gusto que continúen con nosotros, que nos vean, que también compartan nuestros videos, porque de eso se trata. No estamos haciendo un mal a las personas, simplemente queremos invitarlas a que vivan una cristiandad, una religión de a de veras, una religión que les va a ayudar. Mañana por la parte clara, o este día por la parte clara, como quiera verlo, tendremos los cultos de adoración y alabanza a las 11:30 y a las 4 de la tarde. Ya se abrió el templo parcialmente y usted puede registrarse en la página www.iglesiadediosjudá.com para que participe con nosotros físicamente. Pero si usted no está en posibilidades por cuestiones de enfermedad, de cuidado, no se preocupe, vamos a seguir transmitiendo los cultos para que ustedes estén cercanos a nosotros y sobre todo su fe reviva. Por lo demás, hermanos, seguiremos orando para que Dios se manifieste y prontamente todo siga mejorando espiritualmente, físicamente, en la sanidad y sobre todo también en los problemas que la iglesia pueda padecer económicamente. Pónganlo en manos de Dios y Dios se manifestará. No tengo más que decirle, más que agradecerles, que Dios les bendiga y paz a vosotros.